Claro, ¿y cómo no iba a fumar? ¿Cómo no iba a comer? Una persona que no se expresa, una persona que tenía miedo de hablar con las personas, de poner límites, o sea, era totalmente autodestructiva. Entonces, por algún lado tenía que pasar esa bronca. Entonces lo canalizaba a través de vicio, ese enojo, esa frustración, esa tristeza, la tapaba con comida, con alcohol, con relaciones sin sentido, que lo único que hacía era mostrarme aún más la falta de amor propio que tenía. Me enojé con mis viejos, claro, porque como diciendo, loco, ¿para qué carajo me hicieron? Para venir a sufrir. Y claro, ahí entendí que el trabajo era mío, o sea, la vida era mía. O sea, ellos me habían traído acá, pero después que tenía que hacer su camino era yo. Está bien, con equivocaciones, con aciertos, me dieron lo mejor que tuvieron, con las posibilidades o con la conciencia que ellos tenían. O sea, y eso está bien. Ahora después ya de cierta edad para adelante, ya la responsabilidad era mía. Yo estaba en la zona de confort, de quedarme en la queja, de echar culpa, de ahí no entiendo, ay, no sé por qué me pasa a mí. Bueno, quédate ahí, hermano. 20 años que usted. Cuando me di cuenta que eso ya no me funcionaba, que eso me podía quedar toda la vida en ese papel, que nada iba a cambiar, que no le iba a dar lástima al universo y por eso me iba a llevar la respuesta, ¿no? Tenía que hacer el esfuerzo, tenía que crecer, tenía que madurar. Y que todo eso era un aprendizaje y que ahí había un regalo muy grande, pero siempre y cuando me levante del sillón, deje el pucho, deje de echar culpa, vaya para adentro, sane y me transforme. Todo eso empezó hace 1 año y medio, en marzo del año pasado, que me hizo ese clic. Pues arranqué gimnasio todos los días, sin saber por qué a lo primero, yendo todos los días, sin ganas, con ganas. El objetivo era ir al gimnasio. Después empecé a investigar un poco sobre alimentación, entendí que ayunando, entendí que comiendo de cierta manera mi cuerpo se iba a sentir mejor. Empecé a ponerlo en práctica, empecé a notar cambios en mi cuerpo. Mi mente ya estaba también mucho más plantada, ya no había ese victimismo. Entonces era como que la máscara iba aflojando. Después de ahí seguía echando humo, seguía teniendo algunos vicios que no iban más, pero que bueno, sabía que iba por un camino diferente al que estaba acostumbrado y que eso se iba a ir. Y nada, también conocí personas que me fueron acompañando en ese proceso. Sentí que ya no estaba solo, sentí que había personas que resonaban conmigo, con ese hartazgo. Bueno, seguí ese camino, seguí disciplinándome, empecé a levantarme temprano. Y nada, en diciembre voló el pucho. Voló el alcohol, voló todo lo que tapaba, voló todo. Claro. Cuando voló todo, empezó a surgir mucha claridad. Entonces todo ese sinsentido, toda esa ansiedad, todo ese miedo, toda esa vergüenza que yo durante tantos años tapaba, con comida o con lo que fuese, empezó a ir todo para arriba. Pero yo ya estaba mucho más plantado para sostener esa energía. Entonces, el ir sosteniendo esa energía, el ir permitiendo que surja todo eso que estaba tapado y lo pasara por el cuerpo, o sea,
Permito el enojo, permito la frustración, permito la ira, permito la vergüenza, permito el miedo, permito todo, no hay problema. El ir permitiendo todo eso fue pasando por mi cuerpo y yo no me escapaba, ya no iba a comer factura o galletita. Y cuando empecé a permitir todo eso, claro, empecé a darme cuenta que eso era una señal para saber qué era lo que sí, que lo que ya no iba más en mi vida. Dejé de verlo como un castigo, como una excusa para ponerme en papel de víctima y empecé a tomarlo como una señal. Y ahí se transformó la cosa. Y ahora es como que sí, empieza a tener todo mucho más sentido. Pero hasta que no pongas acción, no, te vas a quedar ahí revolcándote en el drama, en compararte, en echar culpa, en la competencia, en que el otro tiene más que vos, que la vida no te quiere, que... No funciona por ahí. Te podés quedar ahí toda tu vida, creyendo que en ese victimismo va a venir algo y te va a salvar. No te salva nadie. Vos te salvás. ¿Cómo te salvás? Con tus acciones, cambiando. Ahora vos sí, da un paso y el universo empieza a responder. Y ahí empieza a abrirte camino, y ahí empieza a ponerte situaciones, personas y herramientas para que vos sigas abriéndote camino. Y después transformás tu vida. Pero desde la queja, desde el victimismo, nada cambia, nada. Vas a tener que mover el cuerpo, por no decir otra cosa. Así que es tu decisión. Te quedás lamentándote y seguís ahí cómodo cuando no le haces mal a nadie, solamente a vos mismo. Y sí, por ahí envenenás un poco a los que se te cruzan, pero nada, a los que se te cruzan llega un punto que también los cansás. Entonces, ¿qué haces? ¿Tomás acción o te quedás ahí lamentándote, echando culpa? O te haces cargo o la vida te parte al medio. Es así de simple.